Les pido que se pongan de pie para la lectura bíblica. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Hemos estado en una extensa serie sobre los requisitos bíblicos de los hombres llamados a pastorear la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Lee de la siguiente manera: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oramos al Señor. Padre Todopoderoso, tú que gobiernas, Señor, toda la tierra, Señor, tú tienes control de absolutamente todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido hoy acercarnos en adoración con corazones contritos y humillados, porque tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, nos hace capaces de poder entender las cosas de tu Espíritu, Señor, las profundidades de tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu enseñándonos hoy, Señor. Permite que nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, no nos impida prestar atención al mensaje de tu palabra. El mensaje de tu palabra que nos alienta, nos amonesta, Señor, nos confronta nuestra vida, Padre, y da vida al que está perdido, Señor, en sus delitos y en sus pecados. Yo te ruego que tengas misericordia de nosotros hoy, Señor. Ten misericordia de mí, Padre, aún en mis debilidades, Padre. Glorifícate, Señor, te lo ruego. Súplenos, Señor, la fortaleza espiritual que necesitamos, Señor. Y abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, espirituales, para entender cómo deben ser los hombres, Señor, que lideran tu iglesia, Padre. Abre nuestros ojos, danos entendimiento hoy, un poco más hoy, Señor. Queremos agradarte como iglesia. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. La mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo con la clásica frase: el liderazgo es influencia. La influencia es alcanzada, y esto en cualquier marco de la vida, en cualquier área de la vida. La influencia es alcanzada a través de la enseñanza y la vida del líder. El liderazgo puede influenciar para bien o para mal. Y todos hemos experimentado eso. Hemos sido influenciados de alguna manera por algún líder, para bien o para mal. Y debemos recibir hoy la advertencia bíblica que hemos estado recibiendo a través de estos domingos pasados y hoy, específicamente en los versículos 4 y 5 de la lectura que se ha hecho hace un momento. Debemos recibir esta advertencia y debemos aspirar como iglesia a tener un liderazgo que se conforme al mandato bíblico para aquellos que han sido llamados a liderar. Y nosotros como iglesia somos responsables delante de Dios por confirmar a esos hombres que Dios ha enviado.
El liderazgo bíblico es un tema esencial, como habíamos visto en el versículo 1. Ese versículo 1 empezaba con palabra fiel. En predicaciones anteriores hablábamos de lo que significaba esta palabra fiel, y cada vez que veíamos esta frase tenemos claro que es una doctrina fundamental que era aceptada por toda la iglesia en ese momento y debe ser así aceptada por nosotros y por cualquier iglesia cristiana en este tiempo. Ya que sabemos que es palabra fiel, porque ya sabemos que el propósito de nuestra salvación es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Conformándonos a la imagen de Jesucristo cada día de nuestra vida. O sea que la influencia que recibimos de Cristo a través de las Escrituras, a través de su vida, a través de la salvación, a través de la obra perfecta de redención, es predicada, enseñada y modelada por hombres pecadores que Dios levanta de en medio de la iglesia. Gloria al Señor por eso. Como Él con lo vil, con lo despreciado, puede hacer algo tan glorioso, tan glorioso. El que va a guiar a personas a parecerse a Cristo debe ser un modelo que las personas, que los creyentes puedan seguir. Debe ser, como hemos dicho, irreprochable en su vida moral, en su vida en el hogar, que estaremos viendo hoy con más detalles. Un ejemplo de madurez espiritual, y debe tener un buen testimonio de los de afuera, como nos dice el texto que hemos leído. Si yo le hiciera una pregunta, usted es honesto y no había leído los versículos que vamos a estar predicando hoy, si yo le hiciera la pregunta de que usted haga una lista de 5 líderes que usted reconoce como buenos líderes y la posición por la cual reconoce su liderazgo, y no le doy ningún marco, puede ser fuera de la iglesia, en todos los lugares, muy probablemente en esa lista usted tendría pastores de iglesia, ciertamente, probablemente tendría misioneros, probablemente tendría personas que están en los negocios, probablemente mencionaría en esa lista políticos, probablemente mencionaría jefes que usted ha tenido, dirigentes de equipos deportivos, atletas que los reconoce como buenos líderes, deportistas, mentores, de todos los aspectos. Y probablemente lo único que no encontraría en esa lista sea a su padre. Probablemente lo único que no encontraría en esa lista sea a su esposo, como un buen ejemplo de liderazgo. Si hago otra pregunta, ¿cuál sería el mejor lugar para identificar y desarrollar un líder? Ya habiendo escuchado esto, la contestación ha cambiado, pero si lo hubiese hecho sin contexto, siendo honestos, las contestaciones serían, pues claro, ¿dónde desarrollar buenos líderes? Pues en una academia de liderazgo, tantas buenas academias de liderazgo que hay. En los negocios sería bueno desarrollar líderes. Esas serían las contestaciones que daríamos a esa pregunta. En los deportes, en la política, en las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales, serían probablemente muchas de las contestaciones que encontraríamos entre todos nosotros. Probablemente ninguno o muy pocos mencionarían el hogar como el mejor lugar para identificar y desarrollar a un líder. Déjeme explicarle algo, iglesia. La entidad más importante de la eternidad es la iglesia de Cristo. Y Dios no escoge hombres probados en los negocios. Dios no escoge hombres probados en la política. Dios no escoge grandes deportistas para liderar su iglesia. Dios no va a buscar hombres en el ejército o en las organizaciones militares. Los hombres que Dios escoge para el liderazgo de la entidad más importante de la eternidad, ni tan siquiera
ni tan siquiera importa si han practicado un deporte o lo practican, ni tan siquiera importa si han estado en negocios, no importa si han sido jefes, si no han sido jefes en sus trabajos. Dios escoge hombres que son probados y desarrollados en la familia para dirigir su propia familia, la familia de la iglesia. No quiero con esto desechar esas experiencias, no las quiero desechar porque a través de ellas adquirimos habilidades. Muy buenos líderes han adquirido habilidades a través de deportes, de negocios, de política, de todas las cosas que Dios ha permitido en su vida. Y han adquirido buenas experiencias de vida. Pero hermanos, no nos sirven a la hora de evaluar a alguien que aspira al oficio de pastor. Y quiero dejar eso muy claro. Son muy buenas, pero no nos ayudan a identificar a un hombre que aspira al oficio del ministerio. Hoy conoceremos cómo es el hogar de un hombre llamado por Dios al ministerio pastoral y cómo debe ser cada hogar de un cristiano. Vemos antes de entrar a los puntos que tenemos en el día de hoy, quisiera que fuéramos un momentito al versículo 15 que está más adelante. Empezamos en el 14 al 15. En ese mismo capítulo 3 dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vemos ahí el propósito de esta carta, la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo, como hemos dicho en predicaciones anteriores. No quiero que perdamos el contexto de la carta. Hay una palabra importante en eso que acabo de leer. En ese versículo 15 dice, ¿cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? Esa es la palabra oikos. Y es la misma palabra que encontramos en el versículo 4. Y la encontramos dos veces en el versículo 4 y el 5, perdón. El 4 y el 5 dice, que gobierne bien su casa. La misma palabra que hemos leído en el versículo 15. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dios ve la iglesia en términos de familia, no de negocios, no de organizaciones políticas, no de ninguna otra organización social. Dios ve la iglesia como su familia. Y cuando hablamos de hombres llamados a liderar la iglesia, son estos hombres probados en su casa, en su familia. Vamos a ver tres características del hombre, del liderazgo en la casa del hombre llamado al ministerio. Vamos a ver tres características, este liderazgo en la casa del hombre llamado al ministerio. Y esta primera característica la vemos ahí en ese versículo 4. Gobierna bien su casa. Gobierna bien su casa. Gobernar en este contexto significa dirigir, manejar, liderar y en este caso específico, la casa. Que ya hemos dicho puede significar familia, hogar, eso es lo que implica esa palabra. Este versículo nos presenta algo importante que no podemos escapar, es el hecho de que nos presenta al hombre masculino como el líder de la familia. La cabeza del hogar es el hombre y es el que está llamado a gobernar su hogar. Esto significa que el hombre es líder espiritual de su casa. Esto enfatiza el liderazgo del hombre en cada una de nuestras casas. No podemos pensar que esto es solo para el que es llamado a pastor o el que aspira al cargo. No, hermanos. Esto es para todo cristiano, es para todo hogar cristiano.
El hombre, Dios lo ha llamado a ser cabeza de su casa, a liderar espiritualmente su casa. El texto nos habla de un hombre casado. Parte de gobernar su casa es que lidera su matrimonio, lidera a su esposa espiritualmente, pastorea a su esposa, la alimenta con la palabra del Señor, la cuida. La capacidad de un anciano en pastorear bien su propia familia es indispensable para manejar la familia de Dios. No podría un hombre liderar la iglesia de Cristo si no es el líder de su casa. El hogar es el campo de prueba antes de que un hombre asuma esa gran responsabilidad de liderar la familia de Dios. Como he dicho, no necesitamos un empresario exitoso porque la iglesia no es un negocio. La iglesia es una familia, como he dicho. Realmente, si un hombre ha tenido éxito en los negocios, eso es bueno. Y pudo haber adquirido algunas habilidades, como he mencionado. Pero eso no te va a calificar para liderar la familia de Dios. Y es muy triste, amado, que tenemos hombres en este tiempo en el ministerio que se hacen llamar pastores y honestamente lo que son buenos comerciantes. Ven a las ovejas como clientes, ven a los servidores de la iglesia como sus empleados. Eso es muy desastroso para la iglesia. En ningún lugar en la palabra de Dios nos habla de la iglesia como un negocio. Sin embargo, nos habla en casi todos los lugares de la iglesia como una familia. Como si infiltrado es en la iglesia contemporánea, la única manera es por Satanás infiltrando a estos hombres a la iglesia para hacer negocios. El anciano debe gobernar en su casa, pero dice que debe gobernar bien. No podemos escapar esa palabra, porque habrán algunos que gobiernan su casa, pero no gobiernan bien. Debe gobernar bien. La palabra bien puede traducir, si se puede entender, como algo que es hermosamente bueno. Perdónenme a aquellos que son exigentes en el español, traté de hacer una combinación de palabras con el significado. Hermosamente bueno. Lo que quiere decir es que es algo atractivo al ojo, un poco más allá de lo que podamos decir bien. Es una palabra muy profunda, es algo que apela al ojo, que atrae al ojo. Debe liderar este hombre su casa intrínsecamente desde adentro hacia afuera. Lo que se ve afuera es lo que está ocurriendo adentro del hogar. Su liderazgo en el hogar se puede ver, es notable a todos. Vemos también que no dice gobernar, como he dicho, sino gobernar bien. ¿Y qué es gobernar bien? Es gobernar como Cristo, es liderar como Cristo. En Filipenses 2:5 al 8, Pablo hace una exhortación: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ciertamente un hombre que gobierna bien su casa es un hombre que imita el amor sacrificial de Cristo. Es un hombre que imita a Cristo en su humillación. Es un hombre que pone sus intereses a un lado para servir a su esposa y a sus hijos. Un anciano que gobierna como Cristo no usará su posición de autoridad para su propio beneficio, sino que utilizará su autoridad para beneficio, para bendición de aquellos a quien lidera.
Este anciano que gobierna bien entrega su vida por las ovejas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Claro, entendiendo que nadie tiene que ir a la cruz ni morir, porque ya esa es la obra perfecta de Cristo. Pero si morimos a diario a nuestro yo, nos negamos a nosotros mismos para servir a aquellos que Dios nos ha dado a nuestro cargo. Pero un hombre que ha sido llamado al liderazgo entregará su vida, sacrificará su vida primero por el rebaño que Dios le ha dado, su familia. No hay tal cosa como un hombre que se sacrifica por las ovejas de la iglesia sin haberse sacrificado por las ovejas que Dios le ha dado la responsabilidad suprema hasta que muera. No hay manera. Es una falsa. No existe. Es algo hipócrita, es algo que no existe. Punto. ¿Cómo será posible que desprecie a las ovejas que Dios le ha dado, que está claro que están a su cargo, para ir a atender otras? Sería muy, muy triste. Un hombre que no puede ser exitoso pastoreando las pocas almas de su familia, no estará capacitado para manejar las muchas almas de la congregación de la familia de Dios. Puede mostrar todos los reconocimientos profesionales, todos los certificados de liderazgo que desee, los logros alcanzados en grandes empresas, posiciones políticas importantes. Pero la verdadera prueba para los ancianos está allí detrás de la puerta de su casa, donde todos en su casa conocen la verdad, donde no se puede esconder, donde no puede aparentar nada más sino lo que es, donde aparenta que no hay gloria, pero ahí está la gloria del Señor. ¿Qué tipo de líder eres ahí en tu casa, hermano? Una exhortación a cada hermano que está aquí, porque este es un rol que Dios nos ha dado a todos los hombres. ¿Qué tipo de líder hemos sido en nuestra casa? ¿Somos tiranos? ¿O somos esos líderes piadosos que nos parecemos a Cristo con amor sacrificial? ¿Somos amorosos aquí en la iglesia pero no en nuestra casa? ¿Será posible que tengamos palabras dulces con nuestros hermanos y palabras ásperas con nuestros hijos y nuestra esposa? ¿Cómo es nuestra actitud con nuestra esposa y nuestros hijos? ¿Estamos viviendo una vida sincera o vivimos una doble vida? Somos una persona aquí y una persona en nuestra casa. Déjeme explicarle que puede haber un hombre que tenga un buen carácter moral y fracasar en el hogar. Está bien en su vida moral, personal y su caminar en el Señor, pero sus hijos y su esposa están en un caos. En este caso no calificaría para el liderazgo de la iglesia. Sean cuales sean las circunstancias, Dios lo salvó más adelantado en su vida, ya sus hijos son más grandes. Pero no podemos tener un hombre que esté siendo un ejemplo a la grey y que su hogar sea un caos. Muy pronto la iglesia será un caos. Debemos tener esto en consideración. Probablemente ese hombre tendrá algún otro ministerio dentro de la iglesia porque está llamado a servir aún así. Eso no lo detiene en el servicio en otras áreas, pero no será en el área de liderazgo de la iglesia. Tiene mucho trabajo que hacer en su hogar y con ese trabajo es suficiente. Porque miren qué difícil es ese trabajo. Dios es tan sabio. Es el trabajo que parece más simple, pero es el trabajo que es más difícil. Pastorear a tu esposa, pastorear a tus hijos, no es un trabajo fácil. No lo es. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios, necesitamos el consejo de hermanos piadosos y mucha oración.
y mucha paciencia. El hombre llamado por Dios que aspira a liderar la iglesia debe tener un hogar que es un ejemplo. Gobierna internamente y visiblemente bien. Su hogar está a la disposición para ser un ejemplo para los hermanos. No un ejemplo de perfección, porque sabemos que aquí todos somos pecadores. Pero sí nos da un perfil de cómo se debe vivir la vida cristiana en familia. Y no solo su familia, sino también su casa. Esto implica, no es solamente de manera espiritual, sino aún los diferentes asuntos de su hogar. Un hombre que gobierna bien su casa, gobierna todos los asuntos de su hogar, sus recursos, sus finanzas. Porque, hermanos, si es un mal ejemplo, si es un mal mayordomo de las cosas que están a su cargo, por más simples que se vean, si esa persona está en bancarrota financiera, por ejemplo, hermanos, va a meter en muchos problemas a la iglesia. Ha mostrado que no puede administrarse correctamente con los recursos limitados que tiene en su familia, que tiene en su hogar. O sea que cuando habla de gobernar bien no es tan solo espiritualmente. Esto implica todo el orden de un hogar. Porque ya hemos predicado su carácter moral, es ordenado en sus pensamientos, es ordenado en la manera en que actúa, es un hombre decoroso, prudente, pero también es un hombre que gobierna sobre los asuntos de su hogar. Fíjense, si usted va a Primera de Timoteo 5:8, ahí mismito en el texto que tenemos, cerquita del capítulo en que estamos, si va al 5:8, nos habla y nos dice: pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es parte de gobernar bien la casa, el hecho de proveer a su familia. O sea, no podemos tener a alguien aspirando al liderazgo que ni tan siquiera provee a su familia. Y en este contexto sabemos que está hablando de las viudas. Pero si está hablando de que debe sostener las viudas de su familia, entonces se toma por sentado que está proveyendo a su esposa y a sus hijos, que es su primera responsabilidad. Nos dice la Biblia que es peor que un incrédulo el que no provee para su familia. Los destinos de la casa del hombre que gobierna bien su casa es un destino en el cual va en orden y hay una familia que confía en que su padre, su esposo, es un proveedor hábil, es un proveedor que se le puede confiar. Hay confianza en el futuro de esa familia en cuanto a lo que se refiere a los recursos que Dios ha dado. Los activos que administra este hombre saca el mejor provecho y cuida sus posesiones porque es un buen administrador y sabe que todas las posesiones vienen de parte de Dios y tiene que usarlas para su gloria y para cuidar a su familia. Cuidando a su familia glorifica al Señor. Fíjense en Lucas 12, versículos 42 al 44. Jesús le está hablando en una parábola en ese momento y están a los judíos y están los discípulos y preguntan, y esto también es para nosotros, y Jesús contesta y dice: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. El Señor está hablando de que los que Él ha puesto como siervos de su pueblo, de su iglesia, deben ser hombres fieles, mayordomos fieles. ¿Cómo es posible que si no ha sido mayordomo de las cosas que tiene en su familia, podrá ser un buen mayordomo en la familia de la iglesia? Todos sabemos lo que pasa con el que es un mayordomo infiel, ya aquellos que han sido incrédulos son mayordomos infieles. Vemos que este hombre conoce la condición de su casa y no tan solo conoce la condición de su casa,
conoce la condición de cada miembro de su familia. No es un gobernante de su casa general, no es un gobernante que va en los detalles. Conoce el estado de sus ovejas, conoce a sus ovejas bien, conoce sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. No está enajenado de los miembros de su hogar. Eso es gobernar bien. Porque Él sabe que es la responsabilidad más importante para su vida. La responsabilidad más importante para la vida del hombre llamado por Dios a pastorear no es pastorear la iglesia, es pastorear su familia. No va a perder de perspectiva cuál es el rol más importante que Dios le ha dado. No lo va a hacer. El segundo punto que tenemos es que lidera a sus hijos con toda dignidad. Lidera a sus hijos con toda dignidad, como nos dice el texto. El comportamiento de los hijos es crucial cuando evaluamos a los hombres que aspiran al ministerio. Fíjense que aquí la palabra sujetos nos habla de hijos subordinados, sumisos, debajo de la autoridad del padre. Es como soldados que se alinean bajo su comandante. Habla de hijos obedientes. Y la palabra dignidad es importante. No podemos separar la palabra dignidad porque podríamos perder el propósito y simplemente convertirnos en tiranos a la hora de gobernar y sujetar a nuestros hijos. Nos habla esta palabra dignidad, nos habla de una actitud solemne, seria, con respeto. La manera en que es la relación entre padre e hijo, una relación de respeto, no de humillación, no de tiranía. Lo hacemos con dignidad. Debe tener sus hijos en sujeción. Habla de una persona en autoridad. Es como diría el americano, line up, están ahí alineados en control y en disciplina. Sabemos claramente que si no hay niños presentes en la vida de este hombre, eso no es una razón para descualificar, porque es para ser descualificado, porque sabemos que aún hay hombres que tendrán el don de la soltería y otros tendrán el don de casarse, que también es un don dado por Dios. Y si hay un hombre que está casado y no tiene niños, esto no lo descualifica. Simplemente sería responsable por aquello que Dios le ha dado a gobernar. Eso sería lo que se utilizaría para evaluarlo. Pero si los niños están en el hogar, deben mostrar respeto y sumisión a sus padres. En Tito 1:6 nos dice de este hombre que aspira al oficio, nos dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, aquí nos habla de hijos fieles, hijos que creen en el mensaje que el Padre predica. No son hijos rebeldes ni acusados de vivir en vicios o acciones que traigan acusación al Padre. Son hijos fieles. La familia de este hombre tiene que ser un patrón piadoso para que la iglesia pueda imitar. Sus hijos deben estar, como he dicho, en control y respeto hacia sus padres. Sus hijos no traen oprobio público al evangelio que predica su padre. El ejemplo debe estar claro para que la iglesia tenga un estándar muy claro de cómo se ve una familia piadosa, una familia que sigue a Cristo. Por eso Dios ha establecido parámetros para el liderazgo. Si nosotros como iglesia hacemos caso omiso a estos parámetros, sabemos que muy pronto la iglesia sucumbirá en pecado y en deshonra a nuestro Dios. También tomemos en consideración que habla lo mismo para los diáconos, y tendremos tiempo en las próximas semanas para hablar sobre el oficio de diácono, pero es el mismo estándar aún para los diáconos. También tenemos que ver que estos hijos
andan en sumisión con toda dignidad, como he dicho, con respeto, con cortesía, con un sentido de clase, nos habla esa palabra dignidad. En resumen, los niños deben traer honor a sus padres. Los niños deben traer honor a sus padres y no vergüenza. Hermano, y esto no es solo el requisito para los líderes de la iglesia. Así debe ser cada hogar de nuestra iglesia. Los ancianos tienen la responsabilidad de ser un ejemplo, pero es la responsabilidad de todo creyente que tengamos hogares que muestren piedad. La aspiración de cada hogar debe ser tener hijos disciplinados y fieles. Y la pregunta es, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Es la pregunta difícil que a lo mejor me harían algunos hermanos. Pues hermanos, tienes que hacerlo con firmeza. El padre tiene que ejercitarse en su autoridad de una manera que sus hijos vivan en su misión. Hermano, criar un inconverso no es nada fácil. Requiere autoridad, requiere sacrificio. El inconverso está buscando en cada momento cómo romper las reglas, cómo justificar su pecado. Requiere firmeza en nuestra autoridad. Tiene que haber reglas claras en nuestros hogares. Y debe ser consistente con las reglas que has impuesto y las consecuencias por la desobediencia. Tienes que ser firme. Uno de los problemas que he visto a través de la consejería, a través de años lidiando personalmente, es que no somos firmes. Somos inconsistentes. Somos inconsistentes por nuestras propias conveniencias. Claro, porque cuando castigo a mi hijo, ahora yo tengo que estar pendiente al castigo. Es más fácil darle una tableta, es más fácil darle un iPad, un device, algún equipo electrónico para que se entretenga. Claro, cuando le quito el equipo electrónico, ahora tengo que hablar con él. Y prefiero quitar el castigo y regresarlo. Debemos ser firmes. Firmes, porque esto es para lo que Dios nos ha llamado. Esto es nuestra prioridad. Esto se tiene que hacer con urgencia. Un día tus hijos son pequeños, los ves pequeños, cuando abres los ojos ya están saliéndose de tu casa. Y Dios te ha dado ese trabajo como el trabajo más importante de tu vida. Los hombres cualificados al liderazgo de la iglesia no solo imponen disciplina y logran obediencia mediante la firmeza de su autoridad, como he comentado, sino que estos hombres son un ejemplo de disciplina a sus hijos. Si usted es un desordenado en su casa, claro que sus hijos van a ser desordenados y van a justificar el desorden. Si usted es un mentiroso, sus hijos serán mentirosos igual. Usted tiene que ser un ejemplo de disciplina a sus hijos. Usted no puede ser un ejemplo de rebeldía. Si los líderes de la iglesia dicen algo y usted hace lo que le da la gana y sus hijos lo ven, ¿qué usted cree que va a pasar cuando usted le habla a sus hijos? Exactamente lo mismo. Tenemos que hacerlo con nuestro ejemplo, porque nuestros hijos no van a hacer lo que le decimos, van a hacer lo que le decimos y lo que ven que hacemos. Y lo que ven que hacemos. A veces con nuestras conductas, hermanos, a veces ponemos a nuestros hijos en rebeldía, los llevamos a la ira. Fíjese lo que dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces nuestros hijos nos señalan nuestras faltas de disciplina y lo único que hacemos es: pero eso no importa porque yo soy tu padre. Ese es el punto más débil del liderazgo, que usted tenga que apelar a su autoridad sin ningún ejemplo. Ese es el punto más bajo y más débil que ha llegado en su liderazgo. Está llevando a su hijo a ira, a su hija a ira. Está provocándolo a una ira. Sea un ejemplo, y si ha fallado, pida perdón por el mal ejemplo. Y oren juntos al Señor, pidiendo al Señor que los ayude, que nos ayude a cada uno de nosotros. Debemos tener disciplina personal. Como he dicho, debemos también tener sabiduría, hermanos. La sabiduría que viene de su palabra. Necesitamos mucha sabiduría para criar a nuestros hijos.
Y más en este tiempo con tanta información. Estamos casi enseñando hijos genios. Aquellos que son mayores entienden. Los niños antes preguntaban menos, tenían menos acceso a información. Hoy ya los niños hasta quieren enseñarnos a nosotros. Aún más porque estamos en una era de mucha información. Le decimos algo y nos contradicen lo que decimos. Estamos viviendo en un tiempo difícil, requiere más sabiduría. Por eso debemos amonestarlos con la palabra de Dios. Y debemos que tener cuidado en amonestarlos por nuestros propios caprichos. ¿Qué nos motiva a corregir a nuestros hijos? ¿Es nuestra conveniencia? ¿Son nuestros caprichos? ¿O es la gloria de Dios? ¿O es que nuestros hijos obedezcan a Dios? Tenemos que tener cuidado con eso, amados hermanos. Tenemos que buscar la gloria de Dios cuando corregimos a nuestros hijos. Fíjense que la palabra amonestación normalmente incluye 3 palabras importantes. Advertimos, aconsejamos, alentamos. Así debemos trabajar con nuestros hijos, debemos advertirlos. Por eso vamos a la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor no quiere que hagamos. Debemos vivir de esta manera según el Señor. Pero debemos aconsejarlos con la palabra del Señor. Y debemos alentarnos cuando han quebrantado la ley de Dios. Y los alentamos con corrección, pero los alentamos con palabras de consuelo también. Como que eres un pecador corrigiendo a otro pecador. Y finalmente, hermano, el vínculo del amor. Un amor que hace placentero obedecer. Que tus hijos desean obedecerte porque gozan de la relación contigo. Porque no quieren perder ese amor, ese vínculo de amor entre padre e hijo. Lo mejor es que obedezcan por ese amor a que obedezcan simplemente bajo coraje, bajo tristeza, bajo vergüenza, bajo humillación. En la familia el amor es lo que los mantiene juntos. Ama a tus hijos, por eso los disciplinas. Ámalos. Ámalos a un nivel que cuando los corrijas estén claros de que no quieren perder la relación de amor que tienen contigo, que quieren estar junto a ti y aceptan aún la corrección con coraje, la recibirán, claro. Pero aún así el amor es más grande, el vínculo del amor es más fuerte y así obedecerán, no solo de acciones sino con corazón. El hombre que tiene a sus hijos en sujeción con toda dignidad habla al corazón de sus hijos dentro de una relación de amor, en vez de solo imponer una buena conducta. ¿Qué se puede ver en la vida de un hombre que pastorea a sus hijos? Como he dicho, se ven hijos fieles que respetan y obedecen su liderazgo. Hijos fieles a la enseñanza y disciplina de sus padres. La capacidad de un hombre de conducir y manejar bien el pueblo de Dios se puede notar muy claramente en cómo se comportan sus propios hijos. El resultado de este hombre serán hijos disciplinados que viven de una manera digna, que con sus acciones muestran que aman a sus padres y muestran aprecio por el liderazgo de su padre. El último punto es que cuida a su familia, como vemos ahí en la pregunta, dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y esto hay una parte que no está en el texto, pero está implícita en el texto. Entonces, si puede cuidar la iglesia de Dios, significa que puede cuidar ¿qué? Su familia. Cuida a su familia. Si un hombre va a liderar en la iglesia, tiene que haberlo demostrado en la casa. Como he mencionado, todo el ministerio tiene que ver con esto, con lo que hace en su casa. Tiene que establecer autoridad en la iglesia, tiene que hacerlo con sabiduría, tiene que tener disciplinas personales para que pueda ser ejemplo para los demás, tiene que pastorear con amor. Lo mismo que hace en la casa es lo mismo que hará en la iglesia. Dios es el Padre de la iglesia y busca hombres para que cuiden a su familia. Busca cuidadores de su familia. Alguien que aspira a cuidar, a velar, a supervisar a su pueblo, a su redil, a sus ovejas.
El Padre mira sobre la iglesia y escoge hombres para que cuiden de sus propios hijos, siendo Él aún un hijo. Iglesia, debemos descubrir el don que estos hombres tienen de gobernar en su casa. No busquemos en otro lugar, en su casa. Ellos están delante de sus familias, dando el frente para proveer, para cuidar, para gobernar, para protegerlos. Miremos cómo hacen eso. Líderes que tienen un corazón de cuidado, de fuerza para liderar. Eso es lo que la iglesia necesita. La evidencia no se encuentra en otro lugar, la evidencia no se encuentra ni aún en sus palabras. La evidencia se encuentra en su casa. Hablemos con sus esposas, hablemos con sus hijos, interactuemos con ellos un tiempo. Hay algunos que se podrán tratar de librar de esto, pero no, hermano. La familia del pastor está disponible para ser observada. Como he dicho, sabiendo que no es perfecta, pero eso no es una excusa para la impiedad, no es una excusa para hijos rebeldes, no es una excusa para deshonrar a Dios con las acciones. Mira cómo sus hijos están cuidados física, emocional y espiritualmente, míralos. Cómo está el estado de su redil, cómo están sus ovejas, las que Dios le ha encomendado. No debes ir muy lejos, simplemente mira el estado de sus ovejas, porque lo que hace en su casa se va a ver en la iglesia muy pronto, muy pronto. El ministerio de la iglesia se alimentará del ministerio en su hogar y no es al contrario. El ministerio del pastor no se alimenta primeramente por la iglesia, no, se alimenta primeramente por el pastor de su casa, que es el mismo. Y la iglesia se alimenta del ministerio de su casa. Si en su casa hay una guerra, si en su casa hay problemas, ¿cómo podrá alimentar el ministerio de la iglesia? Muy difícil. Hijos que están aquí hoy, que sus padres están entre nosotros. No quiero quitar su responsabilidad. No significa que porque su padre es responsable, usted no es responsable delante de Dios. Si usted asume una actitud rebelde para avergonzar a su padre, usted un día tendrá que encarar a Dios. No quiero ser liviano en esto. Esto no es una responsabilidad sola de los padres. Es una responsabilidad también de cada hijo. Y si usted me está escuchando, joven que está aquí, juvenil que está aquí, niño que está aquí, tiene la capacidad de escucharme, la palabra de Dios le manda a que usted obedezca a sus padres. Y usted tendrá que dar cuenta de eso delante de Dios. De hecho, en la cultura judía y bajo la ley de Dios, el hijo que no obedecía a sus padres era apedreado. Da gracias al Señor que estamos en el otro lado del pacto. Pero no significa que Dios lo ve de igual manera. Dios no ha cambiado. Dios ve la desobediencia tuya a tus padres de igual manera. Pero ahora es un tiempo de gracia para que este mundo se arrepienta. Aquellos que han sido escogidos lleguen a Cristo. Lleguen a Cristo. La familia es el mejor lugar para demostrar estas características. Una esposa que se somete a su esposo porque reconoce que el liderazgo de su esposo es lo que necesita, pero a la vez le trae gozo a esta esposa someterse, porque es un esposo que la ama sacrificialmente, a hijos sumisos, y el amor con que obedecen a sus padres es notable. Gobierna bien los asuntos de su casa. Es un hombre que está listo para gobernar la iglesia. ¿Cómo podrá gobernar la iglesia si no puede gobernar su casa? Ahí la palabra cuida la encontramos una sola vez y la encontramos en Lucas, en el capítulo 10 de Lucas, en la parábola del buen samaritano. Ahí en los versículos 34 al 35.
y voy a mencionarlo, voy a leerlo, porque ahí es donde está esa otra palabra, cuida, está en este versículo, solamente en ese versículo, 2 veces en esos versículos. Dice, acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. Aquí vemos la parábola del fariseo y del publicano, y vemos cómo, y del samaritano, y Jesús está explicando cómo el samaritano tomó cuidado de esta persona que estaba en el camino, lastimada, herida, que probablemente se quedaba, iba a morir, y cómo el samaritano tomó cuidado. Asimismo es que nos habla Dios a los hombres que estamos llamados a liderar. Así es que nos llama Dios a cada hombre que hay aquí liderando un hogar. Debemos cuidar como este samaritano, con esa delicadeza. Le vendamos nuestras heridas a nuestra familia. Derramamos el aceite, esa bendición de Dios en nuestra familia. Los ponemos en nuestra propia cabalgadura. Caminamos nosotros y los ponemos a ellos más cómodos para que puedan caminar. Sacamos nuestros recursos, todo lo que tenemos que viene de nuestro sacrificio, para cuidar a nuestra familia. Ahí mostramos compasión, cómo sanamos a nuestra familia en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Somos como un bálsamo para nuestra familia. Eso es lo que significa liderar la iglesia. Nada diferente a eso hará un pastor. Un pastor cuidará al redil, cuidará a las ovejas en sus momentos más tristes, en sus momentos más bajos. Estará ahí el pastor cuidando las heridas, llorando con las ovejas. Estará ahí probablemente en caminos difíciles, poniéndolos en la cabalgadura, y él simplemente caminando y sacrificándose por sus ovejas. Y si no lo hace por las ovejas más importantes que Dios ha puesto en su vida, no lo hará por largo tiempo, por las ovejas del Señor. Es tiempo, hermanos, de tener liderazgo que honra a Dios. La iglesia necesita hombres que sean ejemplos de una tarea difícil, pero tan vital y esencial en la iglesia. Hermanos varones, tu familia es una riqueza espiritual que Dios te ha dado. Deseas ser líder, no empieces por el camino equivocado, no empieces buscando tantos talleres y tantas cosas, y eso es bueno, si está, qué bien. Ejercítate en tu familia, conoce la palabra de Dios y lo que Dios busca de ti, cuida, gobierna tu familia con amor. ¿Cómo estás gobernando tu familia? Hermanos amados, en general, en tu casa se están criando los próximos líderes de la iglesia. Tu casa es un ejemplo. Tu casa es un ejemplo. Tu casa es un predicador. Cada vez que la gente interactúa con tu familia, qué bonito es que sea una familia piadosa que predique a Cristo. Tu casa es el mejor evangelismo. De ahí saldrán, como he dicho, los próximos líderes. Usted sabe que la mayoría de los líderes que nosotros reconocemos del último siglo fueron criados por padres, pastores, fieles a las Escrituras. Y tenemos ahora regalos a la iglesia. En muchos de nuestros hogares se están criando los futuros líderes. Y donde van a aprender y donde van a ser desarrollados va a ser en nuestro hogar. Demos un buen ejemplo a nuestros hijos. Y aquellos que nos visitan en el día de hoy, que han escuchado sobre esta exhortación a los hombres que son llamados, ¿cómo es el hogar de los hombres que son llamados a liderar? Usted ha visto algo muy claro. La iglesia para Dios es como una familia. Dios es el padre de la familia. Y a veces lamentablemente por ahí vivimos, hay gente diciendo, no, todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. En este mundo hay solo 2 familias, la familia de Dios y la familia de Satanás. No hay puntos medios. ¿En qué familia tú estás?
¿En la familia de Dios o en la familia de Satanás? No hay puntos medios. Dice Juan 1:12, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Solo a los que creemos en Cristo y vivimos imitando a Cristo. Esa es la evidencia de que somos de Él. Así que te invito hoy, si anhelas tener un hogar honroso, un hogar de bien, un hogar donde se críen tus hijos correctamente, lo primero que tienes que hacer es entrega tu vida a Cristo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Empecemos por ahí. Entrega tu vida a Cristo. Sé parte de la familia de Dios. Y si eres parte de la familia de Dios, Dios te cuidará. Te dará el Espíritu Santo para que puedas dirigir a tu familia. Richard Maury, para terminar, uno de los teólogos de este tiempo, dice: en tanto que las familias en América se debilitan, también lo hacen un alarmante número de familias de pastor. No obstante, la Escritura como prerequisito para el ministerio exige una familia fuerte y ejemplar. El hogar del pastor debe ser una prioridad principal en su ministerio. La lógica de Dios para estos elevados patrones se mueve de menor a mayor. Si un hombre no puede gobernar el pequeño rebaño de su propia familia con efectividad, ciertamente no podrá realizar un liderazgo fructífero de un rebaño mayor, la iglesia. Seamos sabios, honremos al Señor y sometámonos a hombres que tienen un carácter moral, una vida delante de Dios de piedad que es digna de imitar. Sometámonos solo a líderes que tienen una familia que honra al Señor, una familia que puede ser un ejemplo de lo que es una familia cristiana, un hombre que gobierna bien, un hombre que cuida, que disciplina a sus hijos y un hombre que cuida a su familia. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado en tus Escrituras, Señor. Gracias porque hoy hemos sido todos confrontados, Señor. Cuán celoso eres con tu iglesia, Padre. Tu familia, con tus hijos. Señor, tú sabes que somos incapaces, Padre, en nuestras propias fuerzas de hacer este trabajo santo, Señor, que nos has dado, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos el ejemplo de Cristo. Te rogamos que nos ayudes, Padre. Queremos pastorear a nuestras esposas, a nuestros hijos. Las mujeres quieren, Señor, ser la ayuda idónea en los hogares, Padre. Ayudar a sus esposos a gobernar bien su casa, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes como iglesia, Padre, a ser ejemplos, a identificar a estos obreros que tú vas enviando a redil, Padre. Que tengan hogares que sean dignos de imitar, Señor. Te rogamos que, Señor, no perdamos la perspectiva del liderazgo, Señor, que no nos equivoquemos con la mucha intelectualidad, Señor, con temas de liderazgo vacíos, Señor. Ayúdanos, Padre, a concentrarnos en el campo que nos has dado en nuestras familias. Que sea muy notable la obra que has hecho en nuestra vida, empezando con nosotros y con nuestras familias. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por los hombres en esta iglesia que son ejemplos para mí, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por ellos, que con su ejemplo digno, Señor, me motivan cada día a continuar siguiendo a Cristo, Señor. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado.